Y quiero agradecer sobre todo a mi país Venezuela, porque Venezuela vale esto y más, porque Venezuela es grande. Nunca se olviden de eso. Como venezolano, y me disculpan, pero como venezolano me siento muy orgulloso, muy orgulloso. Félix, valió la pena, brother. Valió la pena. El esfuerzo, el trabajo, vale la pena. Y de verdad me voy contento porque en mi carrera conocí muchísima gente, gente hermosa, gente buena, gente maravillosa, gente que cada día me ayudó a mí a estar y ser mejor de lo que soy, o de lo que fui, porque ya yo no lanzo. Pero créanme cuando les digo esto, es un legado muy bonito, y como lo dijo Manny, estas palabras lo digo con mucho cariño, lo voy a representar y lo voy a hacer bien. Me complace mucho estar aquí con Joan Santana. Bienvenido a Punta Cana, bienvenido a la República Dominicana. Eres un inmortal de lo mejor del béisbol latino. ¿Cómo reflexionas esa frase con lo que representa para ti el background de tu carrera, que en Venezuela y en Latinoamérica todos conocemos bien? Bueno, imposible de creer, porque uno cuando es joven, cuando es chamo y uno quiere jugar al béisbol, lo menos que uno piensa es que vas a ser un salón de la fama, que vas a estar en el béisbol mejor del mundo. Simplemente tienes un sueño de querer llegar, de querer quedarte, de mantenerte, y hoy en día, gracias a todas esas cosas que se hicieron en mi carrera, pues tenemos la dicha de decir presente, de ser parte de una excelentísima organización y grupo, y para mí es un gran honor, un orgullo ser parte del Salón de la Fama Latino, y como venezolano súper orgulloso de que pueda representar a mi país y sobre todo a los Andes venezolanos. Venir de Mérida, de Tovar, y aspirar a las grandes ligas es algo, una ventanita muy pequeña. ¿Cómo entraste por esa ventanita y cómo la abriste? Bueno, fíjate, Tovar, un pueblo de los Andes venezolano, del estado de Mérida, que es conocido por el fútbol, y jugaba al fútbol y me encanta el fútbol, pero mi pasión era el béisbol. Mi papá es del centro del país, de Barlovento, el estado Miranda, y mi papá jugaba al béisbol y de hecho llegó a los Andes, fue jugando béisbol y nunca regresó a Barlovento, porque todos los que estaban en esa liga hicieron posible que mi papá se quedara en Tovar. En Mérida estaba en Táchira, estaba en San Cristóbal, en La Grita jugó mi papá con un equipo que se llamaba Titanes de La Grita en su momento, y todo eso hizo que mi papá se quedara en los Andes, y las circunstancias, bueno, conoció a mi mamá, de aquí todo esto, y así fue como empezó esto. Yo quería ser como mi papá jugaba al shortstop, y así fue como yo quería ser como él, viéndole jugar, y yo por supuesto zurdo, no tenía un guante zurdo en ese tiempo, y yo jugaba a lo derecho porque quería ser como él, y mi hermano mayor, pues también jugábamos siempre, y así comenzó esta pasión por el béisbol, y por supuesto viendo el béisbol venezolano por televisión, porque era complicado logísticamente ir a un juego desde los Andes al béisbol venezolano, pero de allí comenzó todo esto. Comencé con el equipo en Tovar, con Chiquilines, fue como comencé, y de allí pues con los campeonatos nacionales, representando el estado Mérida, representando a Mérida en campeonatos nacionales, pues tuve ese talento, ¿no? Pero yo no tenía ni idea cómo era esto de los cazatalentos, ni mucho menos los scouts, y fue en el año 94, si mal no recuerdo, sí, en un campeonato nacional en Huehue, en el estado Carabobo, donde representando a Mérida, pues tuve la dicha de ser visto por Andrés Reiner. En ese entonces, a finales de ese año, si ustedes recuerdan, era la huelga. Claro. Fue el año de huelga. Y el señor Andrés Reiner, pues, llegó a mi casa en Tovar, sin conocer, sin nunca haber ido. Llegó, él tocó la puerta, yo abrí en ese momento, y lo primero que él me dice a mí es: yo te conozco a ti, y tú a mí. Y yo,
otro señor que tú estás viendo aquí totalmente extraño, que no sí. tiene, o sea, el pueblo este no es de aquí. Entonces, así comenzó eso. Él habló con mis padres, con mi mamá y con mi papá, le explicó cómo era esto, le explicó cómo era el béisbol organizado con los Astros de Houston, y recuerdo que nos dejó una pelota firmada del equipo de Grandes Ligas y una franela, un short de los Astros de Houston, y ahí comenzó esto. Una historia muy bonita porque yo todavía en ese momento no entendía qué era lo que estaba pasando. Yo sabía que era un sueño bonito porque están los Astros de Houston aquí en mi casa. Yo no sabía cómo era esto, pero claro, yo venía a un campeonato nacional de jugar center field y de pichar. Y era lo único que se hablaba entre los amigos del barrio. Los bomberos del pueblo fueron quienes guiaron al señor Andrés para llegar a mi casa. Y él estaba buscando a Joan Santana. No sabían quién se era metió Santana. en problema el muchacho. No sabemos quién es Santana. Entonces, por allá uno será Santana Burguillos. O sea, mi papá lo conocen por Santana Burguillos, el viejo Burguillo. Claro. ¿Será Burguillo? Y él sí, ese, ¿no? Llévame. Y efectivamente lo llevaron a casa de mi papá. En Tobar todo el mundo conoce a mi papá, es como Burguillos. Y así fue como comenzó esta historia en ese año 94. También hubo una parte donde ese mismo año 94 aparece la gente de Colorado, ofreciéndole a mi papá la oportunidad de llevarme a mí a un tryout en Valencia. Y nosotros, pues, mi papá lo aceptó, fuimos, y precisamente entre esas cosas, ¿no? Entre la inocencia, lo digo así tal cual, de lo que es este mundo, mi papá, después que eso sucedió, lo primero que dijo fue al señor Andrés: señor Andrés, mire, sabe que a Joan lo estaban llamando la gente de Colorado y le invitaron para que fuera a un tryout, y fuimos al tryout, y ahora le están diciendo que quieren llevarlo a República Dominicana. Y el señor Andrés: ¿cómo? No. Él se viene para Valencia. Y digo, pero. Y la condición con la cual yo salí de mi casa fue de que ellos me dejaban ir con la condición de que yo pudiera estudiar, porque yo estaba estudiando cuarto año en ese momento. Y el señor Andrés dijo: no hay problema, él viene conmigo, él va a estudiar. Y así fue. Yo salí de mi casa bajo la palabra con el señor Andrés y con mis padres de que yo iba a practicar al béisbol, pero iba también a estudiar. Eso es una de las cosas más bonitas, porque en ese momento, cuando tú haces la retrospectiva y tú ves hacia atrás y tú ves todo esto, mis padres me dejaron a mí seguir mi sueño, porque eso era algo que yo quería y yo estaba claro en lo que quería. Y mi papá y mi mamá me dijeron a mí que eso es lo que yo quería. Ellos me dejaban ir, pero tenía que estudiar. Yo llego a Valencia y duré como 3 meses en eso, estudiando. Era complicado porque te entrenabas en la mañana, a las 7 estás en el estadio, a las 2, 3 de la tarde te vas, a las 7 de la noche ya tienes que empezar a estudiar, a las 11 que vas llegando. Pero iba entendiendo lo que era el béisbol. Claro. De modo que yo tuve una conversación con mis padres donde le dije a mis padres: mira, yo creo que yo puedo hacer esto. Yo siento que yo puedo hacer esto, me gusta lo que estoy haciendo en el terreno. Estudiar es complicado, llevar ambas cosas porque se necesita descansar también. Y llego al punto donde le digo que yo quería dedicarme al 100% al béisbol, y si no salían las cosas bien, yo regresaba a los estudios, no tenía ningún problema, porque al final del día a lo mejor pierdes un año estudiando, pero tenía la oportunidad, que a lo mejor te llega una sola vez en la vida, de jugar y de ser lo que yo quería hacer. Y ellos me dijeron a mí que si eso era lo que yo sentía, que lo hiciera. Dale para adelante. Y ese es el apoyo más grande que yo he sentido. Y de ahí que yo personalmente decía: yo no puedo dejar a mis padres con su palabra, yo tengo que seguir esto adelante, yo tengo que ellos se sientan orgullosos y que más nunca en su vida vuelvan a trabajar. Claro. Y así fue, lo cumplí. Son esas cosas que tú cumples y te sientes muy bien, porque no es fácil. Este mundo no es fácil, es muy difícil, pero cuando tú tienes esas ganas, cuando tú entiendes, cuando tú te entregas, cuando tú tienes compromiso, ¿no?, contigo mismo y con todo lo que esto significa, pues te pones en una posición buena de a lo mejor ser exitoso. Llegas a Grandes Ligas y
te vas adaptando normalmente, como le pasa a cualquier jugador latino, en general a cualquier jugador de Grandes Ligas, pero te vas adaptando poco a poco a la liga hasta que llega un punto de perfección. Perfección porque ganas una triple corona. Perfección porque te reconocen con 2 premios Cy Young. ¿Cómo se perfecciona ese cambio que marcó una era en Grandes Ligas? Es que yo creo que todo está en el trabajo, ¿no? Una de las claves que yo siempre tuve en mi carrera es que no importaba cuán bueno era, sino cuán mejor podía ser. Sí, siempre y cuando tú tengas esa mentalidad de que tú puedes mejorar lo que eres y como eres, yo creo que siempre vas a tener espacio para no cansarte, llenarte o aburrirte algunas veces. Claro. Porque a veces pasa eso. Yo no, en mi mente siempre estaba que podía ser mejor, podía ser mejor. Y llegas a un momento donde eso se convierte en una normalidad, porque en verdad era eso, pero sabía yo lo que estaba haciendo. Yo creo que al final del día, cuando tú tienes la confianza en ti mismo, la convicción de las cosas que puedes hacer, la entrega, el trabajo, el compromiso y la dedicación, la disciplina para hacerlo, muchas cosas se pueden. Yo tenía algo y lo comentábamos ayer, yo cuando lanzaba, yo lanzaba y pichaba, era a mi fortaleza, a lo mío, a lo que yo sabía, a lo que yo podía manejar, más que querer decir, mira, a aquel bateador no le gusta esto, no le gusta aquello, porque a veces eso te confunde, no sale como es, sí. Si las cosas me salen mal, pues yo mismo tengo la culpa. Claro. Yo creo que tú siempre tienes que tener un plan, y ese plan, la clave es ejecutarlo, saberlo ejecutar, y en la ejecución es donde muchas veces se gana o se pierde un juego. Si lo haces bien, pues bien, pero si te equivocas, el rival toma ventaja de eso. Claro. Yo creo que uno llega hasta ese detalle, no es tanto ser perfeccionista, porque la perfección de verdad eso no existe. Lo que sí existe es ese trabajo de entender cómo son las cosas, porque fíjate este punto, y lo decía ayer también, un buen bateador batea 300, claro, un buen bateador, y el averaje cuánto batea, ¿no? Claro. Pero como lanzador, siendo pitcher, mi mente no va a pensar de que él batea 300. Porque si yo hablo como un pitcher y te digo, si tú lo has dejado al bateador 7 veces, tú también eres exitoso. Claro. Sí, este es un deporte o un trabajo tal vez donde te pagan, ¿verdad? Por fallar. Sí. Por fallar, por fracasar, si lo quieres ser un poco más dramático, tal vez. Una tragicomedia. Pero a ti te pagan por ser un 30% bueno, sí, a ti te pagan. Sí. Y pagan bien. Y pagan muy bien. Entonces tú dices, ven acá, ¿cómo tremendo es? negocio. Sí, entonces tú como lanzador también. Pero si tú llegas a conseguir de que ese punto entre el 2 y el 3 lo puedas dominar y más cerca al 2, pues ahí está la respuesta. Y si tú lo llegas al 2, pues vas a ser muy exitoso también. Entonces para mí era eso, porque es que no es que, un ejemplo, no es que Miguel Cabrera bate 400, claro, o Arraez, que batea hoy en día 350, 400, pero te hablo de Miguelito, porque Miguelito para nosotros es uno de los íconos más importantes en el béisbol, pero Miguelito puede batear 1000 si él quiere en mi contra, y si puede, claro está, siempre y cuando ese batazo que él dé no le haga daño a mi juego, no pasa nada, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora si él te da un batazo, claro, que es un jonrón, que está impulsando carrera, con gente en base, si yo dejo que se me envase y se me llenen las bases, problema, no solucionaste. Ya claro, ese es mi problema. Claro. Ya ese es mi problema. Y ahora yo estoy en una posición donde me van a hacer daño que se va a ver en el scorecard, se va a ver. Entonces, o sea, tú tratas de simplificar todo. ¿Por qué esa mentalidad no la tienen? O yo siento, y te digo yo y me meto yo en el asunto porque entrevisto muchos jugadores,
nuevos, toda la vida. ¿Por qué esa mentalidad le falta al jugador latino en general, cuando está joven? Mira, es que el jugador latino es el talento. El talento habla más que cualquier otra cosa. Yo creo que en mi caso, siendo abridor, tú tienes que entender qué pasa en el medio de cada apertura. Si cada apertura tiene que ser, por supuesto, para prepararte física y mentalmente, pero tú tienes que entender lo que pasa ahí en el. Por eso, esa es la diferencia de un número 5 a un número 1. O sea, tú le preguntas a un número 1 y no es nada más el talento que tiene. Sí. Ahí es por alguna razón. Claro. Tú lees al bateador, tú sabes. Y yo lo decía también anoche, nada pasa hasta que tú no lances la pelota. Es verdad, ahora son 15 segundos. Pero créeme, 15 segundos para mí es el tiempo suficiente para tener un plan. ¿Tú estás bien con el reloj? Yo estoy claro en eso, sí, porque yo trabajaba de esa manera. Ahora, es dependiendo también de la situación. Porque hay veces que, por lo menos yo no estoy de acuerdo en esto de que si tú lanzas 2 veces a primera, si ya... Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo porque que te están condicionando el turno. Sí, y estás de alguna u otra manera, a lo mejor tal vez dándole ventaja al rival, que es mutuo, sí, tal vez, pero no sé, ahí se pierde un poco la esencia, es mi apreciación. Pero te digo, si tú entiendes que nada, absolutamente nada pasa hasta que tú no lanzas la pelota, pues ya estás en el camino correcto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que son 15 segundos, no son 15 segundos que tienen que pasar y ya. El problema pasa cuando tú en 15 segundos no tienes idea de lo que quieres hacer y estás esperando que alguien te diga a ti lo que tienes que hacer. Claro. Ya eso se convierte en cumplir algo, una orden que alguien te está dando, y no en algo que tú, personalmente tú, lo puedas entender y lo puedas entender de una vez y puedas hacer tu ajuste al momento. Porque no es nada más lanzar 100, es saberla ubicar y es saber de que esas 100 millas por hora que estoy lanzando a este bateador, muy probablemente en mi caso, no era para que hiciera swing, era para prepararlo para lanzarle el cambio. Era prepararlo para lanzarle el slider. Es decir, los picheos se complementan entre sí. Yo rompía la zona de strike en 9 cuadrantes. En 9 cuadros. Un cuadrante donde yo sabía que este tiene relación con este y el por qué. Y eso a veces lo trato de explicar a los jóvenes. Llegó un momento que tenías el comando para ponerle en cualquier cuadrante. Sí. Cómodo. Sí. Mental. Ahí. Sí, porque en ese momento, cuando tú estás en ese mundo, es cuando vienen las famosas equivocaciones. Ya es la ejecución. Sí, ya es la ejecución, es lo que hace la diferencia. Tú puedes tener el plan, pero en la ejecución es donde está la diferencia. Y por eso es que es importante cuando tú lanzas bullpen, prepararte para esa ejecución. Claro. Sí, yo lanzaba bullpen, yo sabía, por ejemplo, que iba a picharle a Boston. Y cuando yo hacía mi bullpen, aparte de que estaba seguro que mi brazo estuviera bien, yo quería estar seguro que mis picheos estaban bien. O si yo me enfrentara a David, yo sabía lo que yo iba a hacer. Claro. Y cuando ya se te presenta el juego, ahí está la situación. Tú ya lo practicaste. Ahora lo tienes que ejecutar. Claro. Y si lo ejecutas bien, los chances son de que vas a tener éxito. Pero si algo sale mal, es que no tenga un daño colateral que te cambie el juego. Porque ahí es donde está la diferencia. Y por eso es que tú ibas a ver que en mis juegos muchas veces los scores eran muy cerrados. Porque yo sabía también que si mi equipo a mí me daban 2 carreras o una carrera a favor, yo tenía que defender ese score. Mira, se habla de tu carrera como una carrera muy fructífera, pero que dura 12 años. Y es un punto controversial en una era donde la carrera de los lanzadores no son tan longevas, se acabaron esos pitchers de 300 victorias. Hay una comparación. Se dice, las comparaciones son odiosas, pero si a mí me comparan con Sandy Koufax, para nada es odioso. Entonces, tus números están ahí. Los números de Sandy Koufax están ahí. A él lo tienen, o sea, estatuas. Y Johan Santana no pasa la papeleta de votación de Cooperstown. ¿Cómo nos comemos eso? Nosotros podemos desmenuzarlo, analizarlo, discutirlo, debatirlo, pero ¿cómo te lo comes tú? Mira, es que eso no lo controlo yo, eso no está bajo mi control ni mi manejo. Pero es frustrante. Nada. Bueno, pero es que fíjate, el punto más crítico de esto era por qué me llega a mí una carta de felicitación de los Baseball Writers
y la boleta donde estaba mi nombre, si yo todavía estaba activo en ese momento. Y cuando te digo activo es porque no estaba retirado, pero estaba tratando de regresar. Si bien es cierto, esto pasó en el 2017, yo en el 2015 todavía estaba tratando de regresar con Toronto. En el 2014 ya estaba para regresar con Baltimore. De hecho, estaba bajo contrato con Baltimore en Grandes Ligas. Y ellos me dijeron a mí simplemente que es que ellos lo que evalúan y toman en cuenta es el último juego que tú lanzaste. ¿Cuándo mandaste tú la carta de tu retiro para Grandes Ligas? No, es que yo nunca la envié. Fíjate, yo me retiro. ¿Tú estás activo? Yo me retiro, no, yo me retiré oficialmente. Yo me retiré oficialmente el día de mi inducción al Salón de la Fama de Minnesota. De los Minnesota Twins. Yo en ese momento dije, mira, para yo aceptar esto, tengo que oficialmente, pues me tengo que retirar. Yo oficialmente delante de ustedes, pues me retiro. Así fue en el año 2018, pero claro, ya yo tenía 3, 4 años que ya yo sabía que el brazo no... ¿Te frustraste porque el brazo no daba más? Mira, yo dejé todo. Mira, no es tanto la frustración. Yo entendí desde joven que la palabra frustración tenía que sacarla. Porque yo no era ese tipo de jugador que me dejaba llevar por las emociones. Claro. Porque yo sabía que yo no podía controlar todo. Si yo controlaba lo mío, yo estaba bien. Yo, cuando pasa todo esto, dije, mira, yo no controlo absolutamente nada. Ese es su mundo, esa es su manera de ser. Yo simplemente en mi carrera, estando activo, le preguntaba a ellos también, porque ellos te hacen tantas preguntas y tantas cosas que una de ellas fue, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? No hay criterio. Es que eso es complicado. El criterio es el tuyo contra el mío. Y eso es complicado. Entonces, cuando tú tienes a un baseball writer que dice, no sé, es mi opinión, vuelvo y repito, que él vota de una manera porque tiene un plan para conservar a otro, porque sabe que no, yo creo que al final del día esto es cuestión de, ¿se lo merece sí o no? Claro. Es sencillo, ¿se lo merece sí o no? Si no se lo merece, tú no votas por él. Tú no votas si por se él. lo merece, votas por él. Pero decir, no, es que yo voté por otro porque quería que este fuera entonces ya eso es complicado. Porque, fíjate, y lo saben ustedes mejor que yo. Derek Jeter, cuando fue Salón de la Fama, no fue 100%. Increíble. Pero hubo un escritor que dijo que él no votó por él, simplemente porque le quería dar el voto a otro. Porque él tenía una estrategia, porque él sabía que todos iban a votar por Jeter. Entonces, ya va. O sea, para ti Jeter no era Salón de la Fama. Es injusto. ¿Es sí o no? Es injusto. Entonces, fíjate, el Mariano, Salón de la Fama, unánime. De la misma camada, organización, años, llámalo lo que tú quieras. Con unos años exitosos, ambos, todos ellos, ¿ok? Y Mariano, como curiosidad tal vez, es un latino que tiene la dicha de ser exaltado al Salón de la Fama de manera unánime. Entonces esto hay que entenderlo. Claro. El año que viene algo muy curioso. Bueno, perdón, sí, el año que viene algo muy curioso. Viene Ichiro. ¿Quién le dice que no? ¿Quién? O sea, sí. El que diga que Ichiro no es Salón de la Fama, ¿ok? Porque tiene una manera de votar o esto, aquello, entonces yo creo que vamos también a tener que hacer algo aquí, mirarnos entre nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? ¿Se lo merece o no? Eso es tan sencillo como eso. Si no se lo merece, no pasa nada. ¿Cuáles fueron sus años? ¿Cuál es su camada? ¿No? Porque al final del día tú lo ves, mira, esa es su generación. Claro. La generación mía es la de empezando los años 2000 hasta el 2010, tal vez, si lo ves por una década, claro, o de allí en adelante. Pero es que yo en la boleta, cuando estaba con jugadores que se merecían, claro, desde hace años estar en el Salón de la Fama. Y que según ellos y sus criterios no deberían estar, pero seguían en la boleta. Claro. Entonces, ¿cuál es el criterio? No hay criterio. Mira, las malas lenguas dicen las malas lenguas, que después del juego sin hit ni carrera, por más de 150 picheos, tu brazo comenzó a fallar. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Y qué perspectiva le das a un juego histórico para la franquicia de los Mets
histórico para ti, histórico para Venezuela, para Latinoamérica, pero que hasta dónde lo ves tú como una consecuencia de no haber tenido quizás algunos años más. Mira, ese año era un año de mucha incertidumbre. Había más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque mi operación, que sucedió en el año 2011 o 2010, fue una operación que no era muy común. Eso no es un Tommy John que te reemplazan un ligamento y ya. Esto es reparar los ligamentos del hombro que se rompieron, que no se pueden reemplazar. Entonces, desde el punto de vista médico estaba esa incertidumbre. Mira, Johan, esto hay que monitorearlo, a lo mejor van a ser 120 innings, algo así. Yo, doctor, pero es que yo todavía no me siento compacto, yo no siento que estoy como yo soy. Me dice, hey, hay que seguir. Que se te iba a algo estaba todavía suelto allí que no me dejaba a mí sentirme bien, pero cuando tú sales a competir, tú no piensas en eso. Tú te vas para allá y tú compites y ya está. Y si ustedes se recuerdan, ese año, R.A. Dickey y yo estábamos ahí por un buen camino y llevando al equipo por un buen camino. Lamentablemente, pues ya yo me lesioné, ya tenía más de 120 innings lanzados y ya yo traía esa inestabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué se influyó? Tal vez, pero ¿qué fue? No, yo no creo, yo creo que ya yo venía con esa inestabilidad del brazo y cuando me operan la segunda vez, me vuelve a operar el mismo doctor Alchek en Nueva York. Ahí él sí dice que ahí sí hizo más, ahí sí tuvo que tratar de compactar mejor el hombro para estar seguro que el hombro tuviera mejor estabilidad. Y cuando eso sucedió digo, no, ahora sí me siento bien. De hecho yo comencé, ahí yo termino, bueno, termino mi contrato con los Mets y firmo con los Baltimore, porque Chris Correnti, que era uno de los trainers que estaba con los Mets, pues se fue con Baltimore y vivía en Fort Myers. Entonces yo no paré mi forma de trabajar. Chris trabajaba con Pedro también cuando estábamos con los Mets. Entonces yo me quedé con eso de seguir con él trabajando, y ese año sí te digo que fue el año que me sentía también de la operación del hombro, que llegaron las 94 millas otra vez, me recuperaba rápido, porque ese es el problema, era recuperarse de un juego al otro. Y lamentablemente fue cuando me rompí el tendón de Aquiles, y ya ahí no fue lo mismo. Traté de regresar en Venezuela, ya no fue lo mismo, ya el brazo se descompensó todo. El juego sin hit, ¿fue el mejor juego que tú lanzaste o no? No, yo creo que fue una de las mejores experiencias, sí. Experiencias sin dudas que tuve. Estaba nervioso. Cuando todo va pasando, fíjate, los nervios no, las ansias, es las ansias de que esto se acabe, es de no cometer un error y que te den ese hit. Faltando un out. Sí, mi último pichó fue un cambio, 3-2, cambio, o sea, yo cambio. Bueno, aunque así fuera una recta, ya era cambio. Ya la velocidad ya no era la misma, pero era la circunstancia, ¿no? La circunstancia es lo que lo hizo grande, lo hizo especial. Un momento súper importante de mi carrera, el cual marcó mucho, no solamente a mí como persona o como jugador profesional, sino a una organización completa también, porque era primera vez para los Mets que se lanzaba un juego sin hit ni carreras, y para mí tener esa dicha después de haber pasado tantos pitchers por esa organización y que no lo hayan hecho, para mí fue una gran experiencia, y créanme cuando les digo esto, decir que ese juego fue, no lo fue, porque todo venía ya de un proceso que para mí, y lo sabe la parte médica, era un proyecto también, porque era una operación que no era común. Ya hoy en día tienen mejor conocimiento de ese tipo de operación y no es fácil regresar de ello. Sí, mira, otro momento importante fue para Venezuela, que tú agarras la bola la primera vez del primer Clásico Mundial de Béisbol. Yo recuerdo ese partido, y yo siempre lo digo en todas las intervenciones, que ese es uno de los partidos con mejor ambiente. El estadio, el ambiente, la vibra que se sentía antes de comenzar ese partido, es una vibra pero que es insuperable por los dos equipos, por lo que representaba para nosotros. Eran dos Dream Team. Sí.
¿Cómo describes las emociones de ese juego? Una de las experiencias más bonitas que he vivido como jugador de béisbol fue ese día. ¿Por qué? Porque ni siquiera fue durante el juego, fue antes del juego. El día anterior. No quiero hablar de esa noche. No. Antes de ese juego, cuando estábamos calentando y se cantó el himno nacional. Sí. Ese sentimiento es una de las cosas más bonitas que me Había ha mucha pasado expectativa. a mí. Sí, mucha, pero de la manera en que el venezolano, el dominicano entonó su himno, nosotros los venezolanos, eso te daba un sentimiento de querer comerte el mundo. Claro. Y así fue. Así fue. Lamentablemente los resultados no fueron lo que se quería, pero al final del día ni Venezuela, ni Dominicana, mi papi le dio la Puerto madre. Rico, sí, me dio un jonrón, me dio un jonrón, pero fue eso. Pero ponchaste a Soriano con Es que- tremendo pero es que- ponche. Y recordamos hace No, poco. es que me yo estamos le hablando- decía a Soriano, no le viste el cambio a Johan. Dijeron Sí. que te entraron a palo, me dieron un jonrón. Sí. O sea, ya. Ha quedado a deber Venezuela en los resultados del clásico. Mira, yo creo que aquí hay que entender varias cosas. ¿Quiénes ganan? Ganan los latinos, ganan los americanos, Ganan los japoneses. ganan los asiáticos. Eso tiene que tener Mira, el clásico mundial no se gana en un papel con todos los nombres que tú coloques, ¿ok? Porque sí, son superestrellas, no solamente Venezuela. Yo estoy hablando aquí de todos los latinos, inclusive el equipo de Estados Unidos. Sí. Y tú te vas al equipo de Japón y tú dices, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? Tal vez, así es, porque no los conocemos. Pero lo que sí sabemos es que ellos trabajan y no paran de trabajar. A nosotros, y lo digo con propiedad, el clásico mundial, el primer clásico mundial, estábamos limitados. Cuando te digo limitado, oye, ¿pero a qué se refiere Santana? No, es que nosotros no entrenamos como equipo. Claro. Mientras que ellos están allá como equipo haciendo sus cosas, porque ellos sí trabajan como hormigas, a un manager aquí, en este lado del mundo, le toca engranar a un equipo en un par de días. Claro. Por muy profesional que tú seas, eso Claro. no es fácil. Eso no es fácil porque tu manera de ser es muy diferente a la mía. Tu organización es diferente a la mía. Yo tengo una manera de hacer las Claro. cosas por mucho nombre que tú tengas. Claro. Es complicado. Entonces, a nosotros no nos dejaron practicar como Venezuela 3 meses antes, 2 meses antes. No, eso es complicado. Claro. Pero entonces, ¿de qué se trata? Y los cubanos ya están entrenando, ellos sí, los asiáticos todos están entrenando. Y nosotros como Venezuela no podemos porque tenemos que esperar. No, que practica con el Magallanes. Tú juegas tal, tú juegas en esto. No, pero, Eso no ajá, es así. pero ¿quién es el Eso manager? No es así. El manager, ¿qué le gusta hacer? Estar juntos. Ok, el manager y aparte de eso, Sojo en su momento, a ver, caballo, lo que yo tenga que hacer yo lo hago, pero, ajá, ¿quién es este? ¿Quién es aquello? Ey, son nombres caballos, eran caballos, pero a los caballos hay que saberlos llevar también, Sí. ¿no? Es que lo mismo le pasó a Dominicana, lo mismo le pasó a Puerto Rico, a Estados Unidos, y no es porque yo, no, es que aquí no era fácil. ¿Quiénes ganaron al final del día? Los equipos que se mantienen juntos, trabajando todo el tiempo y que hacen las cositas pequeñas. Y no esperar que venga un solo bateador o un solo pitcher a resolverte todo, porque eso no funciona así. Un trabajo en equipo es complicado, un trabajo en equipo, todos tienen que estar en la misma página, todo tiene que salir. Venezuela ha mejorado mucho, también hay otras condiciones diferentes hoy en día en el Clásico Mundial que te permiten a ti también, oye, trabaja un poco más, todo esto cae de los analytics y todo este tipo de cosas, pues ya engranas un poco, pero al final del día, para tú lanzar un juego a ese nivel, el spring training dura 6 semanas. Claro. No una semana antes pretender que tú lo vas a hacer. Claro. Porque esas son las exigencias, por lo menos en mi caso, en esos años, esa era la exigencia, que tú en un par de semanas te tenías que poner ready como si estuvieras jugando una serie mundial. Así es. Mira, dame una idea breve de Alfonso Soriano. No, un gran jugador, con un talento impresionante. Andrew Jones. El mejor atrás en el center field agarrando pelota. Ojo, que hay otros, ¿no? Ken Griffey, mi compañero Tory Hunter. Sí. Pero es que ver a Andrew Jones jugar en el center field Era divertido. Era muy divertido. Alex Rodríguez. Uno de los mejores en la historia del béisbol, sin duda alguna. Félix Hernández. Compatriota, un gran lanzador que ha dejado a nuestro país muy en alto y del cual estoy muy orgulloso de que juntos
seamos parte de esto. ¿Quién es el mejor lanzador venezolano en la historia? Bueno, por los números él, ¿no? Según los números, como dicen los números. ¿Ah? En victorias. Ah, en victorias. Bueno, en victorias es él. Ahora. Y en Cy Young, bueno, y en WAR, y en efectividad. Ahí estoy yo. Compartido. Estoy yo metido en esto, pero yo creo que sí. Es un debate bonito. Bueno, yo creo que al final del día, independientemente de quién sea aquí, lo importante es que Venezuela tuvo a dos hijos que dieron lo mejor. Eso. Y yo creo que juntos hemos conseguido algo muy bonito, que es llevar a nuestro país a lo más alto. Y creo que para mí, como te digo, es un placer, es un gran honor que nosotros tengamos la dicha de entrar juntos al Salón de la Fama Latino. Es un debate muy bonito, que sin rivalidad alguna enaltece el béisbol venezolano, y ambos superaron algo muy bonito que fue también la carrera de Wilson Álvarez. Cada vez que también merece estar aquí, claro, en el Salón de la Fama del Béisbol Latino, porque bueno, abrió las puertas para esas grandes actuaciones de los lanzadores. Sin duda. El mensaje para Venezuela, para los fanáticos de los Navegantes del Magallanes. Bueno, a toda Venezuela, a la gente del Magallanes, es un gran placer estar aquí representándole a toda Venezuela, a todos los Andes. Para mí un gran placer estar en República Dominicana compartiendo lo que es mi exaltación junto con mis compañeros al Salón de la Fama. Crean que es un gran honor, es un orgullo, y como siempre, bueno, aquí estamos representándolos y siempre diciendo presente. Así que muchísimas gracias, que lo disfruten también, porque esto también es de ustedes. Un gran abrazo. Orgullo de Venezuela, orgullo de los Andes. Johan Santana. Gracias.